Mis pies golpean el final de este camino, hinchados entre el calor de mis caídas. Mis sueños sangran de los sueños destrozados. Mi garganta desfallece. Mi estómago se agita en lamentos sin fin y frases ensayadas rogando que yo retroceda. Trato de aferrarme a un sentido de valor, pero el aire se ha vuelto nada. Allá adelante una figura resalta y sé que debo enfrentarla. Mis hombros colapsan, pero los suyos están aún más abajo. Desplomado en el peso de un niño perdido, su pecho es un torrente de dolor profundo, de amor. Sus ojos parpadean dentro de los míos. Los brazos se elevan como alas iluminadas del amanecer. Ahora corre, su rostro es un canto. Él cae sobre mí, lavando los años desperdiciados con lágrimas y besos. Él extiende su mano hacia los muros que edifiqué, tan seguro, tan cierto por dentro, derrumbándose como pétalos al roce de su abrazo. Sus palabras caen como lluvia de verano, enjugando los nombres que he buscado desesperadamente. Mi hijo, mi placer, mi flor de primavera, mi siempre eterno que regresó. Él lleva aquellas heridas como tiernas llamas, sostiene el dolor, sostiene mis errores, toma mis angustias, la vergüenza ardiente y me lleva a casa. Bueno, acabamos de ver un video donde relata aquel suceso de un hijo que se va de su casa. Se podría decir que es el hijo pródigo. Y yo creo que no hay más dolor más grande para un padre que tener un hijo lejos de su casa en caminos incorrectos. Saber que tu hijo está tomando un lugar, un vicio, una adicción, está caminando con personas que no son aptas, con personas que no son buenas. Yo creo que habría en nuestro corazón angustia y temor. Y yo creo que en Lucas encontramos esa parábola del hijo pródigo, donde Dios nos resalta el corazón de él, de un padre que tiene todo y da a su hijo, que su hijo lo pide, quiere la herencia, quiere algo ya pronto para marcharse. Se va con vanas ilusiones a querer vivir lejos de su padre, sin quien lo gobierne, quien lo dirija, y toma decisiones equivocadas. Yo creo que muchos de aquellos que son padres nunca anhelamos, nunca queremos ver a nuestro hijo sufrir, estar hundido en el pecado, desviado por muchas cosas. Es ahí generaría un dolor muy grande en nuestro corazón. Pero que te dijera que en algún momento nosotros estuvimos así. Y por eso quiero invitarte a 2 de Crónicas capítulo 30, versos 6 a 9, donde encontramos una carta, un pasaje, donde Dios llama a su pueblo, donde el rey pide esta carta para acercar al pueblo a Dios, decirle vuelvan, es el tiempo de volver. El verso de 2 de Crónicas 6, verso 9, dice así: fueron pues correos con carta de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham. Dice, hijos de Israel. Después dice, de Isaac, de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Verso 7, no seas como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. La rebeldía
El alejarnos de Dios, el permitir un pecado en nuestro corazón, trae desolación. Dios se hace distante, no por nosotros, sino porque nosotros hemos tomado la decisión de alejarnos de Él. Por el pecado que hemos permitido hace que nos alejemos de su presencia. El verso 8 dice, no endurezcáis pues ahora vuestra servir como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Verso 9, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros volviereis a Él. Al ver este pasaje, 200 años, más o menos 300 años del suceso donde Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, recalca otra vez ese suceso, donde dice, y no apartaré de vosotros su rostro si vosotros os volvieras a Él. Muchas veces cometemos errores, cometemos situaciones y nos acercamos de pronto a esa persona a pedirle disculpas. Esa persona hace una cara como que, aquí viene, qué pereza recibirlo, otra vez va a cometer lo mismo. Y a veces pensamos que Dios es así, pensamos que Dios va a hacer lo mismo que nosotros a veces hacemos con aquellos que nos han lastimado. No creemos, no confiamos, los miramos de una manera, no le creo. Al leer este pasaje vemos que Dios, si buscamos a Dios, si nos apartamos del mal, Él volverá a mirarnos. Y esta carta, este suceso fue escrito en el momento del reinado del rey Ezequías, que significa Yahvé ha fortalecido. Fue el 10º rey del reino de Judá, hijo de Ahaz, y fue un buen rey. Obviamente, como todos, cometió ciertas situaciones, pero quitó sus altares, quería que el pueblo buscara a Dios. Quería que todos conocieran a Dios y que el pecado de los padres no cayera sobre sus hijos. Y algo muy importante, hay consecuencias de los padres que afectan a los hijos. Pero cuando un hijo se levanta, cuando se rompe esa genealogía de pecado, de errores, de tradiciones que traemos malas, Él cambia la situación. Hay personas que piensan, es que mi papá fue así, yo voy a ser así. No, en el momento que tú recibes a Cristo, entiendes que hay un Padre en los cielos, que te ha adoptado, que te ha dado una nueva identidad, que te ama. Pero es ahí el detalle. Es que tú tomes la decisión de volver a los brazos del Padre. Que tú tomes la decisión de seguirlo a Él y decirle, Señor, hoy quiero volver a ti. Y Lucas verso 15, verso 12, habla sobre este hijo pródigo. Y muchas veces he predicado este pasaje solamente en el contexto de él. Y podríamos decir que es una parábola que se divide en 3. No es una sola, no es la del hijo pródigo normalmente, sino en ella encontramos primeramente la parábola de la oveja perdida, después la moneda perdida y el hijo perdido. Creería yo que son los hijos perdidos, porque acá hay 2, no solamente uno. Y la oveja perdida habla de 99 que estaban en su casa y una se perdió y dejó las 99 por una. Un padre que va por aquella que a veces dirá no es importante porque hay muchas. ¿Qué importa una? Y es ahí donde Dios te dice, a veces creemos que somos insignificantes, que no somos importantes, pero para Dios lo eres. Y después habla de una moneda perdida. Y esto me parece algo importante porque este mensaje lo da Jesús en el momento que es confrontado por los publicanos. Lucas 15, 1, 3. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos fueron los que lo confrontaron y los escribas murmuraban diciendo, este es el pecador que a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió las siguientes parábolas. La de una oveja, la de la moneda
y para tocar las fibras más fuertes de su corazón, yo creo que de aquel hijo perdido. La oveja era algo importante en el contexto de su cultura. La moneda, el dinero, era algo importante para los fariseos porque sabemos a dónde estaba su corazón. Pero un hijo tocaba las fibras del corazón de ellos. Es ahí donde en cada uno de estos sucesos que se perdió hubo una pérdida, hubo una búsqueda. Se perdió la oveja, salió el pastor a buscarla, se perdió la moneda, salió la mujer a buscarla. En cada una de ellas hubo un encuentro. La oveja se encontró, la moneda se encontró, el hijo llegó y fue abrazado. En cada una de ellas hubo una celebración. El de la oveja saltaba, era feliz, llevaba cargada su oveja, se podría decir. El de la moneda celebró. El del hijo hizo fiesta, que el padre hizo una celebración. Pero en la parábola del hijo pródigo hay algo más. Hay un secreto guardado. Hay una segunda historia en ella. Y quiero invitarlos a que leamos esta parábola con mucho cuidado y discernimiento, pidiéndole a Dios que nos hable hoy a nuestro corazón. Y que si estás lejos de Él, vuelve a Él. Y que aún así tú creas que estás cerca de Él, que estás en la casa del Señor, que te congregas y buscas a Dios. Realmente entiendas que si estás haciendo la voluntad del Padre. Y dice así la parábola, dice así Proverbios 15, Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Voy a leerlo con mucho cuidado. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando estamos lejos de Dios, no vivimos organizadamente. Hay algún área que no la manejamos de la manera correcta. Y cuando todos los hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces no solamente le faltó el dinero por sus desgracias, sino hubo una situación cultural, hubo algo ahí. Y cuando tú lees, él se fue lejos del Padre. Muchas veces cuando nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de Dios, no queremos nada de Dios, queremos retirarnos. Hay gente que nos bloquea el Facebook, nos bloquea el WhatsApp, le marcamos y no nos contestan. No quieren tener contacto con nadie que le hable de Dios. Quieren hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, y el cual envió a su hacienda para que apacentara ¿qué? Cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y esto es algo fuerte. Ellos apacentaban ovejas, no cerdos. Su tradición, su cultura era algo que no cabe. Para ellos era algo que era podría decirse lo peor de lo peor. Y volviendo en sí dijo algo, mira, esto es muy importante, volvió en sí. Y esto es lo que tenemos que orar y pedirle a Dios, para que aquellos que se han alejado, o que si tú estás lejos de Dios, hoy vuelvas en sí. Y ese volver así es recordar, entrar en razón de lo bonito y lo especial que es estar cerca de Dios. Lo bonito y lo especial que es estar cerca de personas que amen a Dios, no personas perfectas, pero sí personas que van en un mismo sentir, en agradar, buscar a Dios. Eso es lo que Él quiere, que volvamos en sí. ¿Y cuántos jornaleros? Y miren lo que sucedió. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo creo que no sería digno de ser llamado su hijo. Y aquellos fariseos que veían, yo creo que dirían, no, este no debe ser digno. Pero ellos se ponen en el lugar que si fuera su hijo. Y es muy fácil, hay personas que son felices criticándole el hijo a los demás, sin darse cuenta cómo son sus hijos.
Y por eso debemos guardar nuestro corazón y tener cuidado cómo hablamos de los demás. Porque tú amas a tus hijos. Y así tengan muchos errores, tú los sigues amando. Tú los sigues queriendo. Que te duele su actitud es algo, pero hay en tu corazón amor por ellos. Y aún así cometan un error muy grande, tú nunca dejarás de amarlos a ellos. Así es Dios. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ese padre, me imagino que estaba en las puertas anhelando a su hijo, y lo vio y fue movido a misericordia. Esa misericordia es la misericordia de un padre que ama a su hijo. Un padre que te ama a ti, sin importar los errores que hayas cometido. Dios siempre está movido a misericordia. Y miren lo que dice acá, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No se le olvidó las palabras que ha dicho antes. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano, el calzado en sus pies, y traed becerros gordos y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo a regocijarse. Y acá sucede algo muy especial. Hay una alegría. Al leer esa parábola, este suceso, encontramos algo que pasa, y es que este joven estaba perdido, estaba alejado de Dios, alejado de su padre, se fue por sus ilusiones, por sus deseos, y por eso quiero titular dar este mensaje, vuelve hijo mío. No sé cómo estés tú, si estás cerca de Dios, si te estás congregando. El hecho de que nos congreguemos no quiere decir que estemos cerca y obedeciendo su voluntad. Y más adelante voy a aclararlo. Y es un continuo llamado de Dios a sus hijos. Él perdona y espera que hoy decidas volver con todo tu corazón a Él. Que lo busques. Y recordemos el ejemplo de este hijo pródigo, que cansado de sentirse limitado, es que aquí no me dejan hacer nada, es que mi papá no me deja hacer esto, tengo que hacer esto. Anhelaba la independencia, anhelaba ser libre, incapaz de soportar más el cuidado de su padre, creyendo que se estaba perdiendo de grandes cosas, de la rumba, la pachanga, de pa' allí, de ser libre, de hacer lo que él quisiera. Por tal razón pide a su padre la herencia. Y eso es algo traumático. Yo creo que es algo que deshonra a un padre, pedirle la herencia estando vivo. Porque la herencia o la heredad se pide, no se pide, se recibe cuando su padre muere. Él estaba diciéndole, Padre, para mí ya has muerto. Necesito lo que me corresponde. Que realmente no le correspondía porque no era el tiempo ni el momento. Pero buscó ser su propio dueño y desperdició en poco tiempo lo que su padre le había entregado. Lo que su padre con mucho esfuerzo había labrado, de pronto su descendencia, su abuelo, y poco a poco lo derrochó. Y es ahí donde entendemos que el pecado o el alejarnos de Dios nos hace vivir una vida en desorden. No nos hace manejar o utilizar bien el talento que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado. No puedo contarles cuántas veces he escuchado a personas decir, pastor, ¿cuánto anhelaría haber conocido a Dios cuando era una niña, un joven? Porque pude haber entregado más mi vida a Dios, pude utilizar aquellos dones, talentos, mi economía, la empresa, mis proyectos, que estuviera ahí Dios. Pero yo le digo, tranquila, que este es el tiempo, es el momento, hazlo ahora. Pero el sentido es que cuando estamos lejos de Dios, nuestra vida toma dirección equivocada. Asimismo, cuando Dios ve que desperdiciamos la vida que nos brinda, nos deja en libertad de vivir lo que nosotros creamos que nos hace feliz. Entonces hay personas que dicen, no, yo quiero vivir la vida como yo quiera, y Dios no se lo va a prohibir.
Dios no le va a poner guardia y decirle no salga de acá. Manda a sus ángeles para que no salga. Cada uno tiene algo que se llama libre albedrío. La decisión tuya de hacer lo que tú quieras con tu vida. Pero ten algo muy claro. Cada decisión tiene una consecuencia. Cada acción trae una respuesta. Y en medio de esta decisión de este hijo pródigo, de este joven, hubo grandes consecuencias. Asimismo es en nuestra vida cuando nos alejamos de Él, cuando comenzamos a permitir en nuestro corazón rebeldía y desobediencia, algo comienza a suceder en nuestra vida. Y es ahí donde Dios nos llevará a descubrir por medio de la prueba o la adversidad que Él, alejarnos de Él para vivir nuestra propia vida, no es sino cambiar un yugo liviano por un pesado y difícil yugo de pecado, de dolor, al dejar nuestro Padre amoroso, que muchas veces lo dejamos por ilusiones pasajeras, que terminan siempre dejándonos profundas huellas en el corazón de dolor, de tristeza. Es ahí donde tienes que tener en cuenta algo. El mundo te va a brindar muchas ilusiones, muchos paisajes bonitos y buenos y esto, pero al final son ilusiones pasajeras. Dios te brinda o Él te da sus promesas que son irrevocables, que son hermosas, que son especiales, que se cumplen, porque Él no es hijo de hombre para mentir cuando tú realmente le entregas su corazón a Él. Porque hay muchas promesas que Dios ha dado a su pueblo, pero no se cumplen por la rebeldía. Hay palabras proféticas que Dios te ha dado a ti, pero tú aún no has entregado todo tu corazón. Y hay algo que evita que esa promesa llegue. Dios prometió al pueblo de Israel que llegaría a la tierra prometida, y la dureza de su corazón, la rebeldía, al estar pensando en Egipto, esa promesa no se cumplió en ellos, pero sí se cumplió en sus hijos. Es ahí donde Dios tiene grandes promesas, pero muchas de esas promesas dependen de tu obediencia, de tu santidad, de querer cambiar, de querer ser obediente a Él y someterse. No es un yugo difícil. En cambio, el que el mundo da es uno doloroso. Cuando decidimos que nuestra vida es mejor al lado de papá o al lado de Dios, que estar cerca de Él es perder libertad y ganar la bendición. Hay personas que dicen, no, es que si voy a la iglesia o si busco a Dios, Dios es aburrido, Dios es así, Dios es esto. Sí, pensarás eso, pero no es así. Estar en la iglesia, estar con Dios, orar, leer la palabra, es algo hermoso, es algo especial. Ilusión en la que el mundo te da. Y lo he vivido muchos en estos años, porque conozco gente que en medio de la enfermedad, sus amigos de parranda no están. En medio de la enfermedad, aquellos que decían tomemos y esto no han estado. Pero la iglesia ha estado ahí. Los ha levantado, los ha animado. Eso es especial, eso es Dios. Dios está ahí. Y hay algo muy importante y es entender que debemos estar bajo la autoridad de Dios, mas no bajo la esclavitud de este pecado. Y debemos entregarle a Él primeramente nuestro corazón, nuestra vida plena. Decirle, Señor, hoy te entrego mi corazón y te pido que tú abundes en mi vida, que tú me enseñes a vivir como ese hijo. Te pedimos que tú, pídele a Dios, Señor, ayúdame en las situaciones que voy a vivir, los desafíos, pero si estamos en su casa, en su hogar, abrazados por Él, va a ser fácil, va a ser más llevadero, pero lejos de Él es doloroso. Es ahí donde quiero invitarte hoy que te acerques a Él, que meditando en esta enseñanza que hemos leído del Hijo Pródigo, es tiempo de reconocer que muchas veces nos hemos equivocado. Y lo hablo en plural, porque yo también me he equivocado. Y en algún momento le hemos dado la espalda a Dios. En una decisión, en una acción, en un momento de temor, de inseguridad, nos olvidamos que Dios está ahí. Y cuando Él siempre está dispuesto a llevarnos cada día por el camino de la vida, a llevar nuestras cargas, a decirte, hijo, este es el camino correcto. Aún en medio de esas circunstancias difíciles, Él quiere decirte, hijo, vuelve. Nunca esperamos a que las cosas se pongan tan difíciles como lo fueron para este hijo.
ingrato, este hijo pródigo. No tenemos necesidad de vivir tal desolación o escasez como la vivió él. Es el momento que miremos al único que puede ayudarnos y darnos con inteligencia, perdonarnos con amor, esa sabiduría para avanzar en buenas decisiones. Y creo yo, y tengo algo muy claro, que Dios es feliz y Él se preocupa por ti y por mí, por nuestra felicidad. Algunos dicen, no, todo es Dios, pero obviamente es Dios, pero Dios nos ama, somos sus hijos. Y Él se preocupa por cada uno de nosotros. Él es un buen padre que quiere vernos crecer hacia su voluntad, vernos crecer en santidad. Él quiere velar por nuestro bienestar y aún más, pues Él es nuestro Padre Celestial y Él está ahí. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Este hijo pródigo se acercó a su padre en arrepentimiento. He pecado contra Dios, he pecado contra el cielo y la tierra y contigo he pecado. Dame trabajo al menos como un jornalero. Y cuando tú lees un poco de Deuteronomios, lees la ley como tal, decía que si alguien se levantaba contra su padre, era directamente asesinado, podía ser ejecutado. Había una pena, mejor dicho, era algo supremamente difícil. Y yo al ver este texto, al ver la palabra, que este padre se levanta en misericordia, dice, y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No solamente es porque lo amaba, sino porque quería protegerlo de que alguien lo asesinara, alguien tirara piedras, alguien tomara esa ley en ese momento. Era un padre que amaba a su hijo, aún por encima del pecado y el error que había cometido. Esto es algo hermoso, ver que tenemos un padre que nos perdona, un padre que nos ama, pero es muy importante tener algo claro, y es buscarlo a Él, volver a Él. No es decir, Señor, perdóname y seguir en la misma situación, es acercarnos a Él. Es llegar a su casa y decir, he fallado, he cometido un error y quiero estar en tu presencia. Necesito de ti. A veces nos podemos sentir como este hijo, indignos de ser abrazados por Él, porque hemos cometido de pronto pecados que aparentemente el ser humano son gravísimos. O hemos vuelto a caer en el mismo error. Pero cuando tú ves a ese padre, Él no se pone a dialogar con su hijo. Sí, hijo, tú has hecho esto, tú cometiste este error. Sí, no. Él llama a sus jornaleros y dice, hagamos fiesta. Hagamos esto, hagamos aquello. Él hace una fiesta hermosa. Y no solamente eso, Él hace algo por su hijo especial y le da nuevamente identidad. Primero lo reviste, le da una vestidura nueva. Saquen el mejor vestido, vístanlo. Le da un anillo en su mano, un anillo de sello que significa propiedad, que significa que esté bajo su protección, que hace parte de su familia. Después le da un calzado en sus pies que es testificar el mensaje de Dios, testificar que Él hace parte de su casa. Esto es hermoso lo que Dios hace por nosotros y sé que Dios lo ha hecho por ti, porque muchas veces nos sentíamos como lo peor, nos sentíamos que nadie nos quería, pero llegamos a sus brazos, a sus pies y nos da nueva identidad, nos dijo, tú eres mi hijo, yo te amo, eres parte de mi pueblo y tienes un propósito aquí en esta tierra grande y hermoso y es testificar, dar las buenas nuevas, es levantarte y orar por tu familia, por tus hijos, por tus nietos, porque no van a cometer el mismo error de tus padres, ni los mismos tuyos. Tú vas a marcar la diferencia al orar y al buscar mi rostro cada mañana. ¿Cuántos de ustedes creen en esa palabra? Digan amén. Hoy creo que mi familia va a ser diferente porque hoy yo busco al Padre, porque yo hoy descanso en Él. Pero aquí no termina esta parábola.
Y esta parábola tiene una segunda parte que es muy importante para aquellos que nos estamos congregando, que estamos a veces leyendo la palabra, que estamos eh, testificando a veces a Cristo. Y es tener cuidado cuál es la intención de nuestro corazón al estar cerca de Él. Y esta parábola tiene una segunda parte diferente a las demás, a la de la moneda, a la de la oveja, y la encontramos en el verso 25 al 28. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, les preguntó qué era aquella. Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiendo desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar por él el becerro gordo? Él entonces le dijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarme, porque este es tu hermano y era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Qué hermosa parábola, qué hermoso mensaje. Pero aquí encontramos el hijo mayor, el que estaba trabajando, el moralmente bueno, el que todos veían y era el hijo de ejemplo. Aquel que de pronto está en la congregación, juicioso, pero al ver que llega un pecador, al ver que llega alguien que hace mucho tiempo se ha alejado de Dios, comienza a suceder un peligro en sus manos, comienza a ver el dedo de juzgar, de criticar, de lanzar juicio, cosa que no es correcta. Y es ahí donde quiero invitarte, hermano, iglesia, ten cuidado con criticar, ten cuidado con juzgar a aquel que se ha caído, aquel que se ha golpeado, aquel que se ha alejado de Dios. Porque puedes que tú estés aún peor. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque tristemente algo que duele mucho es ver una iglesia o ver personas que juzguen a los demás. No somos llamados a juzgar, no somos llamados a criticar. Hay un Dios en los cielos que juzga. Somos llamados a bendecir, somos llamados a alentar, somos llamados a decirle bienvenido a tu casa. Este es tu hogar. Qué bueno que hayas vuelto. Me alegra mucho que estés nuevamente aquí. Porque no te miento, esa persona va a llegar cabizbaja, de pronto con pena de regresar, con dolor en su corazón, de pronto alguien le ha cometido un error. Siente miedo a ser juzgada. Pero Dios quiere ver una iglesia que levanta a los demás, una iglesia que anima a los demás. Para criticar hay un mundo que critica, pero Dios necesita una iglesia que levanta, una iglesia que ama. Y este hijo posiblemente era el moral, el que todo lo hacía bien, pero en este hijo demuestra la actitud realmente de su corazón, porque estaba en la casa del Padre. Y esto es algo que debemos cuidarnos. Yo no estoy o voy a la iglesia por lo que Él me da. Yo voy a la iglesia por lo que Él es. No podemos acercarnos a Dios solamente queriendo aquel becerro, querer aquel lugar, querer aquel que nos sabe matar ese becerro gordo, querer esto. O anhelar esto. Es que yo estoy allá porque allá me va bien, porque Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. Sí, Dios te bendice y Dios te prospera. Pero el objetivo de congregarnos es estar cerca del Padre. Es estar cerca de Él. Es amarlo. Aún nos dé o no nos dé. Aún estemos bien o aún estemos viviendo dificultad. Tú estás con tu esposo o con tus papás por lo que ellos te dan. Tú estás con ellos porque tú los amas, porque tú los quieres y habrá momentos difíciles donde de pronto no habrá mucho, pero aún tu amor se enciende más y valoras el sacrificio, valoras ese amor de ellos. ¿Cuánto más de nuestro Padre? Y la pregunta es aquí, ¿quién estaba más perdido de los dos? ¿El hijo pródigo que se fue o aquel que estaba en la casa? Creería yo que el título de esta parábola no debería llamarse el hijo pródigo, sino los hijos perdidos. Porque aún dentro de un hogar puede haber malas intenciones de un hijo. Es la actitud del corazón.
¿Cuál es la actitud de tu corazón por ir a la iglesia? ¿Cuál es la actitud de tu corazón por buscarlo a Él? ¿Cuál es la actitud de tu corazón al adorarlo? Y es ahí donde quiero invitarte a que en esta palabra tú medites. Acá hicimos un estudio no tan profundo, pero saqué los puntos más importantes, pero que tú lo leas muy juicioso en la casa y escudriñes bien este mensaje. Y realmente entiendas que hoy Dios te está llamando. Hoy Dios quiere que tú vuelvas a estar cerca de Él, a que tú vuelvas a ese lugar secreto. Y pensamos que el estar a veces dentro de la iglesia, congregándonos, estamos cerca de Él. Pero así como la iglesia en Apocalipsis dice, tienen mi nombre, pero yo no estoy adentro. Quiere decir que en la fachada dice Jesús, pero Jesús no está dentro de esa iglesia. Y es ahí lo delicado, es que Jesús esté en nuestra vida. Que no esté en nuestras palabras, en decir, ay, soy cristiano, sino que realmente por nuestros poros brote Jesús, por nuestras actitudes, por la paciencia entre los hermanos, por la compasión, por el perdón. Eso es lo que Él busca de ti y de mí. Esta historia no tiene un final, no sabemos qué pasó, si aquel hijo mayor entra a la fiesta o no entra. Pero lo que entiendo y veo esto es que ese hijo mayor se refería a los fariseos, que criticaron a Jesús por recibir a los publicanos y a los pecadores. Los fariseos creían que Jesús no podía, si era hijo de Dios o era Dios, no podía sentarse con un pecador. Pero no entendían que Jesús vino por los perdidos. Vino por ti y por mí cuando estábamos lejos de Él. Por consiguiente, es triste el final, porque yo oí en especulación este final, no lo dice ahí, pero este hijo mayor posiblemente mata a ese padre. Y entonces, pero eso no está, pastor. Eso no sucedió. Pero es la realidad del hecho que pasó más adelante. Jesús es entregado a una cruz por su pueblo, por aquellos que veían a Jesús juntarse con los pecadores, por aquellos que veían a Jesús predicar a aquel necesitado y sanar a aquel enfermo. Es ahí donde quiero invitarte a que volvamos a Jesús, busquemos su presencia, que nos acerquemos a Él. Quiero invitarte a que oremos y que le pidas a Dios, Señor, quita de mi vida todo argumento, toda religiosidad, el creerme moralmente perfecto y bueno y santo, que realmente entienda que he fallado también y que solamente tú eres santo y que tú hoy me llamas, así como me has perdonado, como me has levantado, como me has sanado, me permitas levantar y ayudar a aquel hermano que está caído. Por eso quiero invitarte que el reto de hoy es mirar qué familiar, qué persona cerca a ti, qué amigo tú asististe a la iglesia y hoy de pronto está lejos. O si de pronto tú eres el que está hoy lejos de Dios y necesitas entrar a tu cuarto, doblar tus rodillas y decirle, Señor, perdóname, te necesito. Perdóname, porque de pronto he estado en tu casa, pero he estado de la manera equivocada. Perdóname porque de pronto he lanzado juicio, he criticado, he juzgado y no he venido a adorarte y exaltarte, que es el derecho de las cosas, Señor. Y vamos a orar y vamos a entregar este momento a Dios. Vamos a entregarle nuestro corazón a Él, porque Él es grande, Él es bueno, y Él quiere hoy invitarte a que, ojo con juzgar, más bien levanta, más bien anima. Y vamos a orar por aquellas familias que están viviendo dificultades también. Hay familias que están enfrentándose hoy con el COVID, hay familias que están enfrentando con situaciones económicas difíciles, problemas laborales, y es ahí donde Dios necesita una iglesia unida, donde Dios necesita una familia que no solamente se preocupa por lo suyo, sino se preocupa por los demás.
Sabemos que Dios, si te ha bendecido, no solamente es para ti, sino para bendecir a los demás. Entonces quiero invitarte a que te levantes en oración y vamos a orar por aquellos que hoy necesitan, por aquellas familias que hoy necesitan, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual. Hoy necesitan acercarse a Dios. Hoy necesitan entregarle su corazón a Él. Hoy necesitan dejar de ser hijos pródigos y orar para que entren en sí, para que razonen y recuerden todo lo hermoso que Dios tiene y lo que Dios les dio cuando estaban cerca a Él. Vamos a orar y vamos a entregarle este momento a Dios. Padre celestial, Padre hermoso, gracias porque tú eres bueno. Y hoy, amado Padre, Señor, comprendo tu gran amor, tu misericordia, Señor, que cuando estábamos lejos de ti, Señor, cometimos errores que podríamos decir que son imperdonables, cometimos acciones, Señor, que son muy duras, Señor. Pero hoy a través de tu palabra veo tu inmenso amor, veo que tú quieres abrazarme, Señor, que tú quieres levantarme, como leíamos en tu palabra, cuando el rey Ezequías enseñaba y decía, vuelvan a Él, hijos, que si ustedes vuelven, Él volverá a ustedes, Él no los despreciará, no les dará la espalda. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos, para levantarnos. No importa lo que tú hayas cometido, no importa cómo tú te sientas, ve a Él, que Él te levantará, te dará una nueva identidad. Él te dirá, levántate, hijo. Señor, gracias por tu inmenso amor, por darme una nueva oportunidad cerca a ti, Señor, por darme esperanza a tu lado, Señor. Hoy reconozco, Padre Santo, dile, Señor, si has cometido algún error, si estás lejos de Él, si has cometido alguna acción o aún así no la has cometido, debemos reconocer y pedir perdón a Dios. Dile, Señor, reconozco, Señor, que me he equivocado muchas veces. Y en algunos momentos te he dado la espalda, he cerrado mi corazón a tu voluntad. Y hoy, Señor, te pido perdón y te pido que entres en lo profundo de mi vida, Señor, que tu Espíritu, Señor, limpie mi corazón, que me ayudes a ser íntegro, Señor. Hoy te pido perdón, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, a ser un buen hijo, Señor, a estar cerca de ti y nunca separarme de ti, Señor. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome mi corazón, me haga perfecto, me haga idóneo, Señor, me haga un buen hombre, Señor, un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, un buen empleado, un buen jefe. Señor, que no se haga mi voluntad, que a veces puede ser egoísta, Señor, sino que se haga tu voluntad en mi vida. Y hoy clamamos por aquellos que están viviendo dificultades, Señor. Que no solamente sea mi oración, Señor, sino que si puedo ayudar, Señor, brindar una ayuda, Señor, es el momento de hacerlo, Señor. Hoy, Señor, clamamos a ti y reconocemos que te necesitamos, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, por tu sangre, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas limpiándonos, Señor, salvándonos, Señor, guiándonos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amadas familias, espero que este mensaje haya sido de gran bendición. Y si fue así, quiero invitarte a que lo compartas hoy, que este mensaje no se quede solamente en tu corazón, sino que realmente lo vivas, lo apliques y puedas compartirlo en tu Facebook o por WhatsApp o por algún medio. En pocos minutos se sube a YouTube en la plataforma y lo puedes compartir. Familia, los quiero mucho. No sabemos todavía, lo más posible es que no haya reunión este domingo, tampoco haya ayuno. Vamos a hacer transmisión y vamos a orar. Lo más posible es que en enero posiblemente no vayamos a abrir la iglesia presencial, pero seguiremos transmitiendo este mensaje. Entonces pido oración para que se haga la voluntad de Dios. La prioridad es que hacer la voluntad de Dios y también cuidarnos. Recordemos que nuestra prioridad es que estemos todos bien y lleguemos otra vez a la iglesia todos juntos, sanos, fuertes y testificando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Él nos ha guardado o cómo Él nos ha sacado en medio de esa dificultad en victoria. Si usted lo cree, diga amén. Y los quiero mucho, familia. Espero pronto volverlos a ver y seguir alabando a Dios en unidad. Todos juntos, en unísono, exaltar el nombre de Cristo. Pero recuerda que lo puedes hacer en tu casa, con tu familia. Haz el altar familiar. Este sábado quiero invitarte a que nos acompañes en el devocional a las 5:30. Y recuerda compartir este mensaje a los demás. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Los dejo con el video de intro
de aquel hijo que su padre lo rescata. Mis pies golpean el final de este camino, hinchados entre el calor de mis caídas. Mis sueños sangran de los sueños destrozados. Mi garganta desfallece. Mi estómago se agita en lamentos sin fin y frases ensayadas rogando que yo retroceda. Trato de aferrarme a un sentido de valor, pero el aire se ha vuelto nada. Allá adelante una figura resalta y sé que debo enfrentarla. Mis hombros colapsan, pero los suyos están aún más abajo. Desplomado en el peso de un niño perdido, su pecho es un torrente de dolor profundo, de amor. Sus ojos parpadean dentro de los míos. Los brazos se elevan como alas iluminadas del amanecer. Ahora corre, su rostro es un canto. Él cae sobre mí, lavando los años desperdiciados con lágrimas y besos. Él extiende su mano hacia los muros que edifiqué, tan seguro, tan cierto por dentro, derrumbándose como pétalos al roce de su abrazo. Sus palabras caen como lluvia de verano, enjugando los nombres que he buscado desesperadamente. Mi hijo, mi placer, mi flor de primavera, mi siempre eterno que regresó. Él lleva aquellas heridas como tiernas llamas, sostiene el dolor, sostiene mis errores, toma mis angustias, la vergüenza ardiente, y me lleva a casa.